con Dios. Mateo 24, 1 al 14. Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Imagínense maravillados. Él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Todo será derribado. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús les respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y Ay, por importante Dios. aquí ustedes, ¿verdad? Estas conversaciones ya nosotros las vemos bajo otra óptica, luego de ya bastante desarrollo, bastante estudio y bastante tiempo de estarlas escuchando. Entonces, bueno, uno puede hasta juzgar a los discípulos y decir, estos no entendían, andaban preguntando de más, pero lo cierto es que uno se angustia mucho de esto. Y yo sacaba un principio de esta conversación que Jesús y enseñanza que Jesús tiene con sus discípulos, y es, Nicky y Eduardo, muchas veces pongo más atención en aquello que me da miedo que en aquello que debo hacer, aquello que yo debería estar tomando como prioridad. Y Jesús les dice, bueno, miren, van a suceder un montón de cosas, pero lo importante es que el reino tendrá que ser anunciado. El reino tendrá que ser anunciado. Y pues claro, el miedo que tenían ellos era personal, pero lo que Jesús había dado como misión era para todos. Y solo imagínense esos pescadores que ahí estaban viendo el templo. ¿Cómo sería ese templo de grandioso? Y tal vez no, los discípulos no habían tenido la oportunidad de conocerlo y ver esa majestuosidad y tener a Jesús a la par y que Jesús les diga, esto se va a caer. Es como que uno tal vez va al Palacio Nacional, a mí me encanta ir al Palacio Nacional, entrar, ver las lámparas, ver todo eso, y que alguien venga como Jesús y te diga, mira, no va a quedar piedra sobre piedra, o sea, esto se viene para abajo, y uno piensa, pues, ¿cómo? Entonces, es cuando vemos cómo Jesús empieza a profetizar. Y después de eso, pues, pasó, ¿verdad? Cae el templo de Jerusalén y lo que ya sabemos. Pero vemos cómo Jesús nos explica aquí, nos da una visión del futuro. Me encanta Mateo porque agrupa por partes todas las vivencias de Jesús, lo que él quiere contar. Y en esta parte, pues, habla del futuro. Y vemos cómo se están cumpliendo las cosas que dice, porque aquí Jesús decía que hasta las leyes de la naturaleza se iban a ir una contra la otra. Hay profecías en la Biblia del sol oscuro, la luna de sangre, nación contra nación. Ahora vemos hombres contra mujeres. Vemos cómo Jesús viene a decirnos, sí van a haber dolores, pero estoy con ustedes. Porque aquí dice que los que estén hasta el final, o sea, si tu fe no se mueve hasta el final, tú vas a estar ahí. O sea, puede ser un capítulo tan terrible, pero tan maravilloso a la vez, porque te está anunciando que Dios va a estar contigo, y no solo en juicio, sino en misericordia. Qué importante eso, Nicky. No, y algo que yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos es no tener temor de lo que puede suceder o de lo que está sucediendo, sino que tener la esperanza que nosotros solo estamos en una peregrinación en esta tierra.
Y cabalmente lo decías vos, tal vez estamos enfocados en cosas que no debemos de estar enfocados y nos olvidamos en lo que tenemos que estar enfocados. Por ejemplo, yo que tuve muy de cerca la muerte el año pasado, lo único que vino a hacer es a reforzar mi fe, ¿no? Porque yo sí sé, en el momento que yo muera, sé a dónde voy. Entonces yo temor a la muerte no tengo. Lo otro, ¿qué temor tengo yo hoy en día? Tengo temor de no cumplir el propósito de Dios en mi vida en esta tierra, ¿ya? Correcto. O sea, más de que si me va a salir el negocio, no me va a salir, no viajé a tal lugar y ya va a venir el Señor, no. O sea, es no cumplir lo que Dios me ha mandado a hacer en esta tierra, ¿verdad? Entonces, cuando vemos de rumores de guerra y todo, bueno, yo me imagino que en 1920, si leían este pasaje, los hombres de fe, venía la Primera y después la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, etcétera, etcétera, y todas las guerras que han habido, yo creo que inclusive podemos de pensar de que, bueno, pero así dicen vos, así que sigamos. No, pero, ¿verdad? O sea, y siempre pasa lo mismo y no viene. Lo que yo creo que tenemos que tener es la esperanza hacia dónde vamos y el cumplimiento de nuestras vidas en esta tierra. ¿Qué debemos de hacer nosotros en este tiempo? Sí. Y por ahí creo que debemos de entenderlo. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está dejando de hacer que tiene que hacer? ¿Será que la preocupación le está quitando el objetivo? ¿Será que lo terrenal también me está quitando el objetivo de lo celestial, de lo que me espera, por ejemplo? Entonces yo creo que esto es un pasaje que en vez de que nos dé temor, nos debe dar seguridad que lo que nosotros estamos cumpliendo en esta tierra sea para gloria y honra de Dios. Definitivamente, Eduardo, muy de acuerdo. Creo que nos agrega un sentido de urgencia, pero de urgencia correcta. Esa urgencia que necesitamos todos tener, Nicky, de hay algo que debo cumplir. Eduardo, lo decías y es impactante porque no lo decís del diente al labio, lo decís después de una experiencia fuerte donde te reenfoca, te establece prioridades y, ok, lo que quiero hacer es hacer la voluntad de Dios y cómo la hago, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús les está diciendo es, ustedes han puesto los ojos en esto grande, en la majestuosidad. Yo le digo que esto no es el reino, ¿verdad? Jesús está tratando de quitar esa forma de pensar, no solamente de sus discípulos, sino de todos alrededor, donde esta es la majestuosidad del pueblo de Dios. Y Él les dice, esto ni siquiera va a durar y vienen tiempos y cabalmente se adelanta y uno puede leerlo, sigue pasando y los dos riesgos son esos, ¿verdad? Bueno, entonces no va a pasar nunca nada, ¿verdad? Que es el riesgo de desestimarlo, y el otro riesgo es vivir en temor. Pero lo correcto es vivir haciendo lo que Dios quiere que yo haga. ¿Para qué te puso acá, Eduardo? Y fíjate que en el versículo 9, que me tocó la lectura de esto, dice, entonces los entregarán a ustedes para torturarlos y los matarán y a todos los odiarán por causa de mi nombre. Y yo a veces he hablado con mi esposa que decimos, bueno, gracias a Dios no nos invitaron a ese lugar, porque ese lugar a donde van es ir a hacer cosas que nosotros no compartimos, ¿verdad? Entonces tal vez terrenalmente nos sentimos rechazados, ¿verdad? O sea, no fuimos invitados. Pero por el otro lado, también puede ser una piedra de tropiezo si nosotros vamos. Entonces, ya desde ya estamos viviendo un tipo de persecución, de señalamiento, el hecho de decir realmente estamos a favor de la vida y hay gente que se levanta en contra de eso, o decir, no, pues yo prefiero ser responsable, ser respetuoso. Ay, usted con todo eso, si aquí en Guate el que no tranza no avanza, por ejemplo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que aprender de que esa persecución viene solo con el simple hecho de modelar a Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Ya está pasando. Sí. Lógicamente hay países donde la persecución es mucho más seria, donde los cristianos mueren porque son asesinados. Nosotros tenemos una bendición de estar en este país bendito, donde los cielos son abiertos, pero no podemos escatimar que no pueda pasar. Sí, definitivamente. Y tú decís, tú puntualizaste, los odiarán por causa de mi nombre, lo que leímos acá. Y es que a veces pensamos que la vida en Cristo es toda felicidad, toda victoria, toda gloria. Y sí lo es, pero cuando Jesús vino, no les vino a ofrecer a sus discípulos que todo iba a estar bien. Les vino a decir, los van a perseguir, los van a matar. Cuando Jesús mismo iba a nacer, o sea, Él no vino a crear comodidad, porque desde el momento en que se anunció que Jesús iba a nacer, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a matar a todos los niños. Herodes empezó a matarlos
Si era un niño, lo iban a matar. O sea, Jesús nace en un ambiente en donde era prófugo, en donde lo perseguían para matarlo. Nació en un pesebre, tal vez escondiéndose de que no lo mataran. Vemos cómo el enemigo opera de la misma manera cuando Moisés iba a nacer matando niños. Hoy en día se matan niños, se quiere legalizar el aborto. O sea, estamos viviendo tiempos malos, tiempos de persecución, pero el poner nuestra mirada en que las cosas buenas, tanto los tiempos buenos como los tiempos no tan buenos, vienen de Jesús. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra vista en ellos, en Él, aunque tengamos persecución, aunque nuestra vida peligre, Eduardo, tú decías que cuando ya te ibas a enfrentar a la muerte, tu perspectiva cambió. Es imposible que uno llegue a ese momento en el que sabe que vas a morir y que tus ojos se aparten del Señor. O sea, en ese momento tú te das cuenta que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no importa, echa fuera ese temor de lo que hablábamos de aunque seamos perseguidos, si nuestra fe está en Él, todo está bien. Y lo que Jesús vino a establecer cuando en su momento reúne a sus discípulos y está previo a partir, Él dice, miren, esta es mi iglesia. O sea, esta es mi gente, los que se reúnen en torno de mí. Y contra esta iglesia nada va a poder. O sea, contra aquellos que están afianzados en mí, nada va a poder. Entonces Jesús no vino a establecer una iglesia suave, sino que vino a establecer un cuerpo fuerte. Un cuerpo que puede aguantar, que puede resistir. ¿Y para qué? Sino para defender aquello correcto. Y lo importante e impactante de lo que dice, cuídense de que nadie los engañe. Porque ustedes, cada vez que se nos plantea esta fórmula, voy a usar esa palabra, esta fórmula mágica de que todo nos vaya bien, entonces debemos nosotros prestar atención y decir, esto no es, pues. No. Pero tampoco es, tengan miedo, pues. Sino es entender, ok, yo los hice fuertes, yo les estoy entregando una asignación en esta tierra, ustedes están aquí para bendecir y cambiar su entorno. Y ahí es donde, querida audiencia, yo le exhorto a que usted viva en victoria. O sea, el Señor nos ha dado las herramientas, nos ha dado el caminar, nos ha trazado el camino para llegar a ese objetivo. Así que usted levante la cabeza, sea hombre y mujer en Cristo Jesús y marque la diferencia en donde esté. No importa si lo atacan, lo señalan, le dicen pandereta, lo que usted quiera. Usted tiene que entender de que lo que usted está haciendo es cumpliendo la voluntad de Dios. Así que hay una gran esperanza. Así es. Y por esa esperanza es por la cual nosotros caminamos. El mundo va a seguir dando vueltas, el mundo va a tener que llevar su curso. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Que esto tiene que pasar, pero eso a nosotros no nos puede quitar el desánimo, no nos puede quitar el gozo, menos la felicidad, porque sabemos que en Cristo Jesús la victoria ya está dada en los cielos, mi querido Ricky. Así es, Eduardo, y lo lindo, lo mencionaba también Nicky, y tú lo mencionabas, Eduardo, tiene que pasar. Y Jesús es como ese... Está hablando de parte del Padre, como ese papá que va en el carro y les dice, vamos a pasar esto, van a ver tal señal y después vamos a llegar a tal otro lugar. Todavía no hemos llegado, pero cuando comiencen a ver estas señales, ustedes se van a dar cuenta. Y básicamente lo que nos está diciendo es, yo conozco el camino, ¿verdad? Entonces le da certeza. Yo hice el camino. ¿Verdad? El Señor diría, y Jesús mismo, usándola ahí, yo soy el camino. Pero lo lindo es que uno, ok, entonces puede confiar. Y lo que Jesús está inspirando acá en ellos es, sean valientes, yo sé por dónde vamos. No se preocupen por esto, se vienen momentos difíciles, pero usted no sabe quién es mi papá. Ajá, eso. Qué rico eso, ¿eh? Qué rico, definitivamente. Porque aunque estemos perseguidos, o sea, yo creo que hoy es para leer esto, es para estar animados. Así es. Porque realmente nos va a fortalecer la fe, el saber en quién confiamos e hijos de quién somos y a dónde vamos. O sea, no importa que tengamos que huir a las montañas. Jesús decía que huyan a las montañas y a veces cuando lees se quedaron ahí y hubo muchas cosas malas, muchas guerras. Pero ¿qué pasó con esos discípulos? ¿Cómo murieron esos discípulos? Después de haber andado con Jesús de la mano, caminando, que te crucifiquen para abajo. Dicen que a uno los crucificaron para abajo, a otros los mataron así feo. Pero
creo que haber estado con Jesús hace la diferencia, Eduardo, de que ya estés viendo la luz y digas, no, o sea, ¿qué estoy haciendo en esta vida? ¿Para dónde voy? Y saben, amigos, no era por el simple hecho de sufrir. No es masoquismo, no es sufrir por sadismo o por gusto. Era con un propósito. Mientras esté predicando el evangelio, lo que tenga que pasar, que pase. Mientras alguien conozca a Cristo a través de lo que voy a vivir, que pase lo que tenga que vivir. Mira, y solo rapidísimo, antes de que vayamos a orar, ¿qué loco va a permitir dar su vida por algo que no vivenció? Ajá. Y eso es algo que me ha marcado a mí mucho, ¿no? O sea, ¿por qué yo voy a entregar mi vida por algo que tal vez es falso o no he vivido? Quiere decir que esos hombres y esas mujeres que fueron perseguidas y fueron asesinadas en nombre de Cristo es porque tuvieron una vivencia y hay una convicción. ¿Cómo está su convicción hoy de a ese Cristo que usted sigue? ¿Realmente se ha hecho vivo en su vida? Yo diría, mire, con todo lo que yo he vivido en este 24 años de caminar con Cristo, yo no puedo negar nada. No podría decir, no, mentira, lo que pasa es que la verdad quería algo nuevo en mi vida, entonces me metí a este rollo. No, o sea, realmente he tenido una vivencia real que ahora entiendo yo por qué esos hombres y esas mujeres dijeron y no lo negaron. Exacto. ¿Verdad? Exacto. No lo negaron, no importando las circunstancias, dijeron, no, aquí estoy yo parado. No porque ahora esté fulano en la presidencia o Juanito en la otra, yo voy ahora a compartir esto. No, mi fe es esto porque yo lo he vivido. Y esa vivencia nadie me la quita de ahí. Y imagínense que no lo hemos vivido. A mí me gusta pensar que en un avionazo nadie muere ateo, porque o sea, si sabes que ya vas para allá, buscas el sentido en ese momento y encontrarlo en Cristo es lo mejor que te puede pasar. Entonces no podemos descalificar esos tiempos malos porque seguramente nos van a formar el carácter que necesitamos en la vida. Wow, perfecto, perfecto, Nikki. Y gracias, Eduardo. Amigos, tenemos delante de nosotros esa esperanza que nos da la fortaleza para vivir independientemente de las circunstancias alrededor. Hoy queremos que te llenes de fe en aquel que no solo te está invitando a pasarla bien, en aquel que ya venció a cualquier circunstancia. Y por eso queremos invitarte a que podamos tener un momento de oración. ¿Y qué tal si le decimos, Señor, hoy voy listo al trabajo, a mi familia, al lugar donde tú me has enviado para cambiar ese lugar? No estoy con temor al futuro. Yo tengo mi mirada puesta en ti. ¿Qué tal si oramos así? Padre bueno, nos acercamos agradeciéndote. Gracias, Jesús, por venir y marcarnos el camino. Gracias por decir que no solamente lo sabes, tú lo eres. Hoy nos llenamos de fe en ti, nos llenamos de esa fuerza en ti y Espíritu Santo te pedimos nos guíes y nos des esa fortaleza para cualquier cosa que venga delante de nosotros, nos encuentre parados en aquel consumador de nuestra fe y nos encuentre con las ganas para poder atraer a otros a esta hermosa gran familia espiritual. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¡Bravo! Así es, amigos. Eduardo, emocionante leer la palabra siempre. Ya estamos en noviembre, o sea que seguro ya falta poquito. Ya falta poquito, pero usted no puede dejar de participar en el Bible Challenge. En Lucas 19:20 es la lectura que nos toca a nosotros. Y algo que es importante, yo creo que eso lo tenemos que tener en claro, esto no es un concurso a ver quién termina antes la Biblia, sino lo importante es cómo hago que esa Biblia se convierta en vida y una herramienta para llevar un mejor... ¿Ah? Que se te note la Biblia. Que se te note la Biblia, ahí está, ¿verdad? Y tampoco llevarla debajo del brazo, diría aquel, ¿verdad? Pero participe, lea, comparta con su familia. Yo creo que es bien importante siempre tener ese manual de vida para poder nosotros tener una mejor vida. Leíamos la Biblia con Abba, Santi y Bobby y empecé a leerla y cuando le digo a Abba, ¿qué opinas? Difícil. Complicado. Qué belleza. ¿Qué opinas? ¿Pero qué opinas? Muy difícil y muy complicado. Y le dices a Bobby, Abba, no estás poniendo atención. O sea, eso nos puede pasar. O sea, cuando nosotros lo sentimos en el corazón, podemos hablar de eso. O sea, no se trata de llenar un cheque para poder estar en el Bible Challenge, sino
saber que eso entró en mí y cuando yo hable, voy a hablar de eso. Cuando yo me comporte, me voy a comportar conforme él me habló. Entonces es una belleza poder tomar en serio este reto y no solo por cumplir. Exactamente, Nikki. Pero lo importante es que sensibilicemos nuestro corazón a lo que Dios quiere decir hoy. Estamos hablando de el poder de la humildad. Y luego de este breve corte continuamos con más en Vaya con Hoy Dios. puros humildes. Eso. Elige el perdón, suelta el resentimiento y experimenta el amor de Jesús que transforma. Perdón sin condición. En desacuerdo, pero en paz. Wow. Por lo general, miren, este es un tema que nos abrió la mente a todos. Nos abrió la mente. Si está haciendo algo, deje de picar la cebolla, ponga atención. Por lo general nos resulta difícil amar a las personas que no están de acuerdo con nosotros. Eso a todos nos pasa. En contraste con lo fácil que es amar a quienes sí comparten nuestras opiniones. A esas personas sabias es muy fácil de amar. Cuando todos a nuestro alrededor piensan como nosotros, amarlos parece sencillo. Respetar el derecho de los demás a expresar su propia opinión es fundamental para cultivar el amor hacia los demás. Cuando intentamos convencer a otros de cambiar de opinión para que estén de acuerdo con nosotros, solemos acabar enojados. Las personas valoran su libertad, no quieren ser controladas ni tampoco manipuladas. Escuche lo que dice Joyce Meyer. En realidad, Dave y yo hemos aprendido a estar en desacuerdo sin perder la paz en estos 55 años de matrimonio para cuando escribió este libro. Ambos somos muy distintos y hay temas que son importantes para mí, pero no tanto para él y viceversa. Por ejemplo, si intentamos decorar nuestra casa juntos, no funciona. A mí me gusta que todo combine, mientras Dave prefiere que cada elemento destaque. Al mudarnos a nuestra casa actual, llegamos a un acuerdo. Yo podía decorarla a mi gusto si él tenía la oficina más grande y con la mejor vista. En los primeros años de nuestro matrimonio, cuando Dave no coincidía conmigo, no entendía cómo podía pensar de esa manera. Sin embargo, he aprendido que cada uno tiene una perspectiva distinta. Para lograr paz en nuestras relaciones, es fundamental respetar el derecho de los demás a tener sus propias opiniones. El respeto es el fundamento de estar en desacuerdo sin perder la paz. En una de las habilidades más importantes que necesitamos si queremos relaciones pacíficas. En el mundo actual, parece que muchos intentan forzar a los demás a pensar igual que ellos. Pero eso solo crea conflicto y alimenta la ira y a veces hasta la violencia. Uno de los problemas de la sociedad actual es que muchas personas desean que los demás aprueben sus opiniones o acciones. La gente quiere tener el derecho de tomar sus propias decisiones, pero se ofende si no estamos de acuerdo con ellas. Llegamos a acusarnos incluso de odio solo por no compartir su punto de vista. Existen miles de temas sobre los que las personas no están de acuerdo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la política es un tema controversial. Algunos son demócratas acérrimos y otros revelan republicanismo en la sangre. Y la multitud discute constantemente sobre cuál es la postura correcta. En lugar de agotarse tratando de convencer a los demás, ¿por qué no buscar temas en común y hablar de ellos? Es posible dialogar sobre todo, siempre y cuando se haga con paz y respeto. Eduardo, ¿qué pensás de eso? Hace tiempo, Dave y yo aprendimos a decir, creo que tengo la razón, pero podría estar equivocado. Adoptar esa postura requiere humildad, pero evita muchas discusiones y salva relaciones. Son 8 palabras poderosas que desarman el espíritu de división que intenta separar a las personas. Wow, importantísimo. La realidad es que a menudo estamos tan convencidos de estar en lo correcto que no vemos nuestras equivocaciones. No sé a quién le pase eso. ¿Por qué no aceptamos que podemos estar equivocados en lugar de insistir en tener razón? Recuerdo un incidente, dice Joyce, en el que Dave y yo íbamos en coche a casa de un amigo. Ambos pensábamos saber cómo llegar, pero nuestras indicaciones no coincidían. Insistí tanto en mi opinión que Dave me hizo caso. Estaba segura de que la casa estaba en una calle sin salida y hasta vi una bicicleta que recordaba de una visita anterior. Pero al llegar al final de la calle resultó que tenía salida y la casa no estaba ahí.
Estaba convencida de que sabía la dirección, pero me equivoqué. ¿Te ha pasado? Seguro que sí, y probablemente te volverá a pasar. Así que, ¿por qué anticiparse y decir podría estar equivocada? Te sorprendería cuántas peleas pueden evitarse con estas palabras. El orgullo destruye relaciones. El proverbio dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto está en Proverbios 16, 18. El orgullo provoca destrucción y fragmentación. Es imposible discutir constantemente sobre quién tiene la razón si el orgullo está presente. La humildad, en cambio, hace maravillas en las relaciones. Te animo a que te acerques a Dios y le pidas guía para mejorar tus relaciones. El orgullo espera que la otra persona dé el primer paso, pero la humildad está dispuesta a ser la primera sin importar quién tuvo la culpa. Cuando escribí el capítulo sobre las diferentes facetas del amor, me di cuenta de que una de ellas es que el amor no es arrogante ni orgulloso. El amor es humilde y siempre busca restaurar la paz. La próxima vez que discutas sobre una diferencia de opiniones, pregúntate, ¿será tan difícil decir, podría estar equivocado? Ay, ay, ay. Tener la razón no es tan gratificante como podrías pensar. La satisfacción solo dura unos cuantos momentos. Después tienes que enfrentar el daño causado a la relación solo por sentir unos minutos de victoria, cuando en realidad, a los ojos de Dios, has perdido. Ouch. Cuando dos personas no están de acuerdo sobre una decisión que deben tomar, las personas en autoridad debería ser quien tome la última palabra. En nuestro ministerio, cada departamento tiene un gerente. Cada miembro del equipo participa en las discusiones, pero es el gerente quien tiene la responsabilidad de la decisión final y los demás respetan su rol sin conflictos ni resentimientos. Algo así como la doctora Polo. En desacuerdo, pero... Ay, no, sí. Miren ustedes, es que es importante realmente hablar de esto porque en las relaciones, y no solamente en el matrimonio, ¿verdad? Ustedes pueden ser entre hermanos, padres, hijos, en cualquier lugar, en las labores, cuántas veces no pasa, pero uno a veces insiste demasiado en tener la razón. Y en lugar de tener amor, queremos tener la razón. Y lo leíamos ahorita casi al final, solo por disfrutar unos breves instantes de victoria, ¿verdad? De decir, oh, sí, tenía la razón. Pero cuando conversamos con matrimonios, yo les digo siempre, después de que uno tiene la razón en el matrimonio, uno de los dos, y lo echa en cara, se siente tan poco como una victoria, ¿verdad? Porque es evidente que derrotó no solo al cónyuge, derrotó la unidad del matrimonio. Y eso duele y acarrea más problemas que bajarle un poquito y decir, no, sí, tenía razón. Y tampoco solo dar la razón, Eduardo, por darla, ¿verdad? Es de un espíritu genuino, humilde, decir, ¿sabes qué? Podría estar equivocado. No puedo verlo como tú lo estás viendo. Bueno, la verdad es que yo creo que todo este tema, si nosotros nos enfocamos y escudriñamos y levantamos las piedras donde salen los sapos y las cucarachas y todo, es el orgullo. Sí. O sea, el simple hecho de no querer dar mi brazo a torcer y mantenerme y subido, como diríamos en buen chapín, subido en mi macho, ¿verdad? Aquí me quedo y porque así somos los Magerman, ¿verdad? O sea, comenzamos a crear conflictos que no debiesen de continuar. Y algo que me llama la atención, y me voy a ir a la referencia desde el punto de vista político, ¿cuáles son los objetivos comunes que nosotros necesitamos trabajar para sacar un mejor país adelante? Yo siempre he dicho que el liderazgo es una ecuación matemática. Sumás, multiplicás, dividís o restás. Entonces, ¿cómo es usted? ¿Usted resta a la relación? ¿Usted divide a la relación? ¿O usted suma o multiplica? Wow. ¿Verdad? Entonces yo creo que es importante también tener conciencia de que nosotros debemos de debernos a lo que Dios nos mandó a hacer. Y es amar al prójimo como a nosotros mismos. A Jesús lo trataron de ponerle ahí el jueguito, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el mandamiento? Y dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo, ¿verdad? Y adicionalmente ama a tu prójimo como a ti mismo.
y aquí viene la parte interesante, estoy dispuesto a quitar mi orgullo y ser humilde para alcanzar los objetivos. Esta semana cabalmente estoy hablando con una persona, le mando saludos si nos está escuchando, y me estaba contando un problema. Yo le digo, mira, vos disculpa que sea políticamente incorrecto, pero lo que vos me estás hablando es que soy orgulloso. Y entonces se me quedó así viendo, ¿verdad? Y dice, tenés razón. O sea, a mí lo que me está afectando todo esto es porque me tocó el orgullo. Entonces yo, ¿verdad? Entonces ahí viene la parte interesante, querida audiencia. Uno de los grandes logros donde realmente nosotros podemos demostrar nuestro liderazgo, si usted es buena mujer o usted es un buen hombre, es aceptar que el orgullo no nos permite tener esas relaciones con humildad, ¿verdad? Yo creo que por ahí va el asunto. Sí, sí. La razón No no, sé qué dicen necesariamente ustedes. nos mantiene unidos. Es que esas relaciones con humildad, Eduardo, a veces es difícil discutir con un necio. Todos nos hemos topado con un necio o a veces somos el necio. Y hace algunas semanas yo leía un artículo de que por qué los jóvenes de ahora no se están casando. Y ahí en este artículo el autor explicaba que ese control que tienen en el noviazgo de si tú no me estás aportando, yo me voy y tengo el control de terminar esto y seguir mi vida, es lo que no quieren perder cuando entran en un pacto matrimonial. A mí me pasó. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo decía, a mí me gusta ser novia. Yo se lo decía a mi Bobby. Porque en el momento que no funcione, pues nada pasó. Pero Bobby a mí me hizo entender que cuando uno entra en una relación de pacto, no se trata de lo que me van a dar a mí, sino lo que yo puedo aportar para ti. Y eso viene solo del amor. Sí. O sea, si no existe amor, es muy difícil a tener una conversación en donde van a haber dos puntos de vista distintos y no perder el decoro o decir no quiero nada, no quiero discutir porque piensa diferente, entonces ya es el enemigo. Sino que cuando entramos en amor para las personas, nosotros podemos tener la paciencia de lograr entender la perspectiva de la otra persona y no solo la nuestra. A veces vemos líderes que son muy carismáticos, muy extrovertidos y uno dice, ¿por qué es tan extrovertido y tan carismático y me cae mal? Y Henry Cloud lo explica en uno de sus libros, que no se trata de ser extrovertido y carismático para poder tener una buena relación con las personas, sino se trata de ser empático, de podernos poner en los zapatos de la otra persona para conocer su realidad. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Nosotros acortamos la distancia y puede ser muy necia la persona, pero en el momento que nosotros mostramos la humildad, dejamos el orgullo aparte y tratamos de entender y amar a las personas, va a ser un lazo que se acerque cada vez más en vez de alejarse. Y fíjate que yo quiero solo tomar aquí dos cosas importantes de lo que está diciendo Nikki. Número uno, la palabra del Señor dice que al necio sacúdete los pies y vete. O sea, hay momentos en que sí, definitivamente no siga usted ahí porque en Proverbios dice que si usted se lo estoy parafraseando, ¿verdad? O sea, después para usted igual de necio. Responde el necio Es que conforme depende, su necesidad. porque si mi Exacto, orgullo es yo le voy a hacer entender a este, Ahí cae usted también. también hay Igual dos de necios. terco, dirían por ahí. Pero también hay que entender de que nosotros podemos estar, podemos amar a la persona, pero no estar en acuerdo con ella. Claro, ¿verdad? entenderlo, Eduardo. Entender. Bueno, entender su punto de vista, pero tal vez no apruebo lo que se está diciendo. Pero ojo aquí, algo que me pasó a mí. Yo tuve una acusación. A mí me hicieron unas acusaciones. Y el Señor, antes de que me tuvieran esas acusaciones, me dijo, yo soy tu juez justo. Calla, que yo haré justicia. Calla. ¡Calla! O sea, cuando uno tiene todas las herramientas y quiere decir y presentar pruebas y ¿verdad? Y el Señor dice, no, tranquilo, ¿verdad? O sea, no te vas a ver menso, pero sí sé manso. Wow. No contestes. Entonces, yo creo que también tiene que ver mucho en cómo nosotros estamos teniendo una relación con Dios. Porque esa humildad tiene que ser una humildad genuina. Genuina. Porque también hay humildades, Es que eso no se así como puede. hay yo Falsa soy humildad. ¿verdad? Mucho Falsa humildad. tiempo. Pero lo interesante de esto, querida audiencia, es de que aprendamos a callar también y no tratar de imponer
nuestros puntos, ¿verdad? En el momento de que le decían, tú sos el rey de los judíos. Él se quedó callado. No contestaba. Él no, ¿qué hubiera podido hacer? Va, ¿saben qué? Sí soy, pa, y ¡prum! Truena todo y todo, ¿verdad? O sea, pero él quedó callado. Con el ánimo de solamente tener la razón. Exactamente. Sí. Y mira, y a veces no vamos a entender lo que la otra persona está diciendo. O sea, genuinamente uno está buscando entender el punto de vista, pero al solo estar afuera de la vivencia, historia, contexto de la otra persona, muchas veces no vamos a poder. Y debemos entonces pedirle a Dios esa humildad para decir, ok, ni siquiera entiendo, No entiendo. pero estemos en paz y avancemos en lo común. Hay que encontrar algo en común, decías, Eduardo, y muchas veces está frente a nosotros, pero por empecinarnos en buscar solamente yo quiero argumentar mi punto, no lo logramos ver. Así es por eso que hoy aquí tenemos a un héroe de la fe que dice, por mucho tiempo me resistí a reconocer que mi esposa tuviera la razón y menos decirlo. Luego de varias crisis reconozco mis errores y le pido a Dios humildad para reconocer mis errores y sabiduría para tomar las decisiones correctas. Muy bien. Ahí va el asunto. Ese es un héroe, mire. Lleve ese mensaje y se lo dice. Y con eso, mire, va a quedar de maravilla, de maravilla. No, una cosa, querida audiencia, es importante que usted comparta con nosotros. Y puedo leer otro que dice... Dale. Humildad para reconocer que Dios tiene el control y humildad para reconocer la voluntad de Dios. Esto lo dice Belia Bishop. Y eso es importante porque al final estamos hablando del orgullo hacia con personas, relaciones, ¿verdad? O sea, yo me voy a poner a discutir con Nicky uno o a con uno, Ricky, sí. ¿verdad? O sea, sí, el uno a uno. Sí me va a entender, ¿verdad? ¿Y cómo yo he sido de orgulloso delante de Dios? Sí. Y Como yo mi tengo la relación razón con- con Dios, vamos. ¡Ala! Sí. Es que eso no, yo, Señor, eso no era lo que, ¿verdad? No viste bien, Dios. Es que tú no sabes. Amigos, la verdad nos emociona leer todos estos mensajes, nos emociona saber que estamos compartiendo en esto. Y no por el hecho de solo compartir, sino porque creemos definitivamente, Eduardo, Nicky, que Dios está transformando nuestros corazones. Quiero pedirte, Nicky, si podemos orar y decirle, Señor, necesitamos de ti. Sé tú esa autoridad que muchas veces necesitamos para que defina, no es quién tiene la razón, céntrense en mí y tengamos paz. ¿Te parece? Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. A veces nos sentimos con mucha sabiduría y con mucha justicia, pero en tu palabra dice, no seas tan justo, ni tan sabio, ni tan sabio. Tú nos dejaste libros en donde nos haces ver que la sabiduría también angustia. Y Señor, cuando tú estás con nosotros, nos llenamos de amor. Creo que eso es lo que quisiéramos pedirte hoy, Señor. Llénanos de amor, que cuando yo hable con mis padres, con mis hermanos, con mis compañeros de trabajo, con mis suegros, con todas las personas que yo tenga que compartir hoy, que puedan ver ese amor en mí, Señor, que puedan sentir ese amor que solo puede venir de ti, que aunque tengamos distintas opiniones, Señor, tú nos hagas tan humildes para entender que no somos el centro del mundo, Señor, que existen distintos puntos de vista y distintas formas de pensar. Señor, valídanos tú, porque no podemos encontrar la validación en otra persona que no seas tú. Haznos fuertes de carácter y sobre todo confiados en que tú pelearás cada una de las batallas que nosotros tenemos, Señor, y ayúdanos a que ese amor a los demás nos inunde tanto el corazón que no entre espacio para orgullo, Señor, o para enojo o para odio. Señor, ayúdanos a perdonar y ayúdanos a pedir perdón, a tener esa sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. Señor, es lo que te queremos pedir hoy y te agradecemos que cada vez que tú nos hablas de humildad, Señor, nos enseñas a ser más como tú. En el nombre de Jesús estamos hoy agradecidos y pedimos tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Les damos permiso a que puedan poner atención a estos consejos de empresas que creen en la visión de Vaya con Dios y luego de este breve corte continuamos con más crecimiento personal. Ya volvemos. Vaya con Dios.
Joyce dice que la humildad gana ante los ojos de Dios. Vamos a entender por qué. Antes de su caída y de convertirse en nuestro enemigo, Satanás era un ángel. Sin embargo, se rebeló contra Dios y fue expulsado al infierno para la eternidad. ¿Cuál fue su pecado? El orgullo. Satanás afirmó que podía levantar su trono semejante al de Dios, algo que nadie, ni siquiera un ángel, puede hacer. La humildad espera en Dios, mientras que el orgullo actúa según su propio tiempo y trata de obtener por sus propios medios lo que solo Dios puede otorgar. Según 1 Pedro 5:6, debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando llegue el momento. Si estamos en una situación que requiere demostrar que estamos en lo correcto, Dios puede intervenir y resolverlo con facilidad. Las personas humildes no temen decir, podría estar equivocado, pero las personas orgullosas se resisten a admitir sus errores. Jesús fue humilde y Pablo escribe en Filipenses 2:5-8 que nuestra actitud debería ser como la de Cristo. Aunque era igual a Dios, no consideró necesario debatir con quienes lo acusaban injustamente. No tenía la necesidad de probar quién era. Tomó la naturaleza de siervo, una postura que solo puede adoptar una persona humilde. Quizá insistimos en tener la razón debido a nuestra inseguridad, pues ganar un argumento nos hace sentir mejor con nosotros mismos. Cuanto más seguro me siento en Cristo, menos necesidad tengo de demostrar que estoy en lo correcto durante un conflicto. La inseguridad es la raíz de muchos de nuestros problemas. Nos lleva a compararnos y competir para ver quién es mejor o quién luce mejor. Las personas inseguras suelen buscar esa seguridad en lugares equivocados, en su trabajo, en la gente correcta, en sus posesiones, en su nivel educativo o en la aceptación de sus opiniones. Sin embargo, incluso cuando consiguen todo eso, siguen sintiéndose inseguras, pues la verdadera seguridad solo está en encontrar a Cristo Jesús. Cuando tenemos seguridad en Cristo, los conflictos con los demás se reducen, ya que no tenemos nada que mostrar. Jesús nunca discutió para probar que tenía razón en algún tema. Jamás seremos realmente libres hasta que dejemos de sentir la necesidad de impresionar a los demás. Cuando alcanzamos ese punto, podemos descansar internamente y vivir sin preocuparnos por lo que otros piensen de nosotros. Lo que los demás piensan queda entre nosotros y Dios y no tiene por qué afectarnos. Lo que realmente importa es lo que nosotros pensamos. Durante muchos años me sentí insegura. Sin embargo, cuando recibí el amor incondicional y la aceptación de Dios, encontré en Cristo mi seguridad. Cuando mejor nos sentimos con nosotros mismos, menos necesidad tenemos de debatir o de defender nuestras opiniones. Finalmente, podemos aprender a estar en desacuerdo, pero en paz, siempre que la otra persona esté dispuesta. Algunas personas nunca estarán en paz, sin importar lo que hagamos, pero nosotros podemos ser pacíficos a través de Jesús. Una opinión equivocada no define a una persona. Yo soy más que una opinión y usted también. Podemos equivocarnos en algo que pensamos, pero eso no nos convierte en seres humanos erróneos. Sin embargo, cuando alguien vincula su identidad con sus logros o éxitos, tener la razón se vuelve más importante de lo que debería. La paz es maravillosa. Ayer disfruté de un día lleno de paz y lo anoté en mi diario. Espero llegar al punto en el que me sienta así todos los días, pero sé que no se puede alcanzar esa meta sin humildad ni sin la disposición de soltar la necesidad de tener siempre la razón. La paz vale el sacrificio, pues sin importar cuánto poseamos, si no tenemos paz, todo lo demás es inútil. Vaya si no. Para mí, tener paz es más importante que expresar mi opinión o tener la última palabra en un desacuerdo. Vale la pena decir, puedo estar equivocado o incluso estoy equivocado. También vale la pena decir, lo siento o, por favor, perdóname. Recuerdo lo miserable que me sentí la última vez que Dave y yo discutimos por una diferencia de opiniones.
Estaba tan molesta que incluso me sentí mal físicamente durante 2 días. Aunque dijimos te amo, después de la discusión necesité tiempo para calmar mis emociones. Puedo admitir que la razón de nuestra discusión no valía el precio que pagué, ni lo emocional ni en lo físico, solo para defender mi opinión. Imaginémonos por un momento cómo sería en nuestro mundo si todos actuáramos de esa manera. Y si fallamos, nos disculpáramos sin demora para volver a la paz lo antes posible. Tal vez es una meta idealista, pero como yo ya dije antes, si cada uno de nosotros hiciera su parte, sería posible, porque todas las cosas son posibles en Dios. Y esto usted lo puede leer en Mateo 19:26. Solo porque algo es bueno para mí no significa que lo sea para los demás. Cada uno disfruta hacer las cosas a su manera. Algunas personas insisten en que todos deben hacer las cosas a su modo y creen que es la forma correcta. Creo que son palabras que deberíamos usar con menos frecuencia. Para estar en desacuerdo en paz con nuestros hijos adultos, aquí nos da un consejo. Mantener la paz en el desacuerdo puede ser un reto mayor con nuestros hijos adultos, pues debemos dejar de darles dirección en sus vidas si queremos tener una buena relación con ellos. ¿Será? Todos así. Esta transición es difícil para muchos padres, seguramente. La cantidad de orgullo que tengan determinará cuánto les importa su propia vida, ya sea mucho o poco. Hemos pasado 18 años diciéndoles a nuestros hijos qué hacer y qué no. Y de repente debemos parar, lo cual es un desafío, Eduardo. Nos la tira. Podemos ofrecerles nuestra opinión si están abiertos a recibirla, pero nunca debemos forzarlos a aceptarla. Lo que fue bueno para nosotros no siempre será mejor para ellos. Nuestra intención es ayudarlos, porque no queremos que cometan errores o se lastimen, pero también deseamos que sean libres para crecer e independizarse, al igual que nosotros lo hicimos. Le insto con todo el corazón a dejar que sus hijos adultos tomen sus propias decisiones, a menos que ellos quieran su participación, y a permitirles que enfrenten las consecuencias de sus elecciones, sean buenas o malas. Muchas veces aprendemos más de nuestros errores que de nuestros éxitos. Sí. Así que aunque cometan un error, Dios puede obrar para su bien. ¿Cuántos años tiene Sebas, Eduardo? Wow. 19 tiene. Si necesita soltar el control que quiere ejercer sobre su hijo adulto, ¿por qué no decide empezar hoy? Posponerlo solo puede causar más conflictos. Aprendamos a estar en desacuerdo, en paz y de forma respetuosa. Respetemos su derecho a tomar decisiones aunque no estemos de acuerdo. Busquemos la paz y la unidad en todas nuestras relaciones y amemos a todos, incluso a quienes son difíciles de amar tal como Jesús lo hizo. Punto. ¡A punto! ¡Vámonos! Punto. O sea, ¿qué más, verdad ustedes? Qué impresionante. Miren, bueno, tantas cosas. Acá una de las que más me impresionó es una persona no es una decisión equivocada. Mucho más que eso, ¿verdad? Y también tenemos que entender que al ser nosotros más que una decisión equivocada, un momento en que cometimos un error, también las otras personas son mucho más que eso. Y tenemos que darnos un poquito más de espacio para aprender, para cometer errores y para aprender a llevar la paz. Pero esto que está diciendo, yo lo extrapolaba a muchas áreas de mi vida. Creo que si nosotros dejáramos también de creer que siempre tenemos la razón, encontraríamos más riqueza, Nicky. Podríamos crecer mucho más. Después de leer esto, y es la verdad. Es la verdad. Yo estaba pensando en Satanás y en lo que dice acá, lo que el orgullo le ocasionó a Satanás y esa ceguera que él tuvo de no dimensionar la inmensidad de Dios y querer ser como Él. ¿Qué es lo que ocasionó? Es la caída eterna en el infierno. ¿Saben que tuve la oportunidad hace algunos años de conocer las cataratas del Niágara? Y yo siempre pienso que en la naturaleza me voy a conectar con Dios hasta que llego a la naturaleza y me doy cuenta que me aterra. Yo ver ese aguajal me aterró, no quería ni verlas. Era una inmensidad que mi mente no podía asimilar.
También una vez fui al Gran Cañón pensando que iba a encontrar al Señor ahí, y cuando me bajé del bus, me pegué en el bus. Cuando vi esa inmensidad, me aterré, otra vez me aterré. O sea, cuando nosotros vemos esa inmensidad que es difícil de entender en nuestra cabeza, recuerdo cuando en el Salmo 8 creo que dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de majestad, y todo lo creado por tus manos lo pusiste debajo de tus pies para que ejerciera dominio. Es entender lo pequeños que somos comparados con la majestuosidad de Dios, y a la vez lo importantes que somos en el momento que Dios nos corona de gloria y majestad. Tener ese balance en lo que es Dios y lo que soy yo para Dios me da esa seguridad de no querer ser más ni querer ser menos. Yo les contaba a ustedes que a mí Bobby me terminó de criar prácticamente porque gracias a los consejos que él me ha dado, yo he sido una mejor persona. Y él me lo hizo ver un día que me dijo, todo lo que yo te diga, Nikita, aunque te moleste, lo estoy diciendo porque te amo y porque quiero que estés mejor. Entonces, cuando nosotros tenemos esa actitud para los demás y entendemos la majestuosidad del Señor y lo importantes que somos para Él, esa seguridad va a estar encima de nosotros y va a invitar mucho, Ricky. Sí, definitivamente no nos va a dejar estar en un lugar donde no debemos estar. Claro. Romanos 12:3 dice, es Pablo hablando y dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y está hablando, diciéndonos o instándonos porque es un previo a decir que somos parte de un cuerpo, nos está instando a, tienen que tener una correcta opinión de ustedes. Y la correcta opinión es lo que Dios dice de ustedes, lo que Dios ha depositado en ustedes, es lo que necesitan saber. No necesitan ser más, no necesitan ser menos, Eduardo. Sean lo que Dios dice que son. Hablabas de no necesitar más, menos. Niki hablaba sobre la inseguridad. Pues yo tengo el privilegio de poder estar rodeado de muchos líderes y líderes que se hacen llamar seguidores de Cristo. Y el Señor me ha permitido ver las grandes inseguridades que manejan, ¿verdad? Y eso es una fuente de orgullo para no encontrar la verdadera identidad en Cristo Jesús. No sé si me voy a entender. Y eso a mí me ha afectado mucho porque cuántas veces yo, por orgullo, primero que nada, saqué el orgullo antes de entender que yo carecía de una identidad. Wow. ¿Verdad? Y esa identidad solo Dios me la puede dar. Entonces vemos hoy liderazgos que están siendo manejados bajo orgullo a consecuencia de una debilidad, y su debilidad es que carecen de identidad, ¿verdad? Y eso es algo bien serio, porque cuando nosotros reconocemos que nuestra identidad en Cristo Jesús es mucho más allá que sostener un título, porque lo decía la autora, ¿verdad? Hay gente que se esconde en los títulos, se esconde en los logros, se esconde en esto, y eso es una forma de decir yo tengo o soy más que, cuando para Dios todos somos iguales. Él no puso a los de A, a los de B, y aquí pongamos, ¿verdad? Que a nosotros hasta en el colegio nos segmentaron de esa forma, los más chispudos en la A, ¿verdad? Y los más B, hasta decían, ¿verdad? A de astutos, estabas? B de burros, decían, ¿verdad? O sea, ¿verdad? O sea, y Ya cuando te ponen en la C, campeones. Muy bien. Siempre fue un campeón. Pero a lo que voy es cuánta inseguridades hoy en día se manejan. Y por eso estoy repitiendo, personas que se hacen llamar seguidores de Cristo. Porque los que desconocen de Cristo, pues es entendible ciertas cosas, pero nosotros conociendo, y eso me pegó mucho a mí, porque yo me comencé a autoevaluar y decir en qué momento yo no he entendido la identidad que Dios ha puesto en mi vida y por qué no la asumo. ¿Por qué no camino con esa frente en alto sabiendo hijo de quién soy? ¿Verdad? Y lo que Dios puso a que tú tomaras autoridad sobre todo lo que Él hizo. Pero ahí viene la parte interesante. Yo creo que hoy hemos estado hablando de la humildad
hemos estado hablando de tiempos finales y que no nos debe de dar temor, porque si conocemos realmente quiénes somos en Cristo Jesús, ¿qué temor debe haber? Tampoco es para que usted se vaya a poner enfrente de una balacera, ¿verdad? Así como... No me pasa nada. No pasa nada, agarrando las balas, ¡El ¿verdad? inmortal! Pero a lo que voy es, ¿realmente podemos nosotros hoy, más de lo que Dios nos está diciendo, es decir, Señor, yo quiero ser humilde en entender que mi identidad en ti no se basa en los logros, en lo que tengo o en lo que he dejado de tener, ¿verdad? Porque hay gente que se escuda en la pobreza, hay gente que se escuda en la problemática, ¿verdad? Y dicen, sí, es que yo soy el sufrido, ¿verdad? Y decir, Señor, heme aquí. Yo quiero que tú hoy te muestres de una forma diferente en mi vida para que yo pueda abrazar esa identidad en ti y poder tener mejores relaciones, mejores matrimonios, actuar mejor en mi trabajo, ¿verdad? O sea, yo creo que por ahí va. Ala, nos ayudaría tanto, ¿verdad? Y creo que lo digo, nos ayudaría porque siempre podemos mejorar. Siempre podemos mejorar. Todo se puede mejorar. Podemos cambiar, podemos crecer. Y cuando estamos con esa expectativa de lo que Dios ha dicho de nosotros y lo que Dios está formando en nosotros, Nikki, entonces no debería darnos tanto temor cuando vienen circunstancias que nos van a formar en el camino. Y solo algo que también me llamó la atención era lo que decía para los padres, ¿verdad? Dejando expresar a sus hijos. Pues eso qué difícil. Pero qué complejo. Llevas una vida diciéndoles lo que tienen que hacer. Y de repente paras. Sebas de 19 años. Pero ustedes, ¿cuándo lo hicieron con nosotros? Yo, miren, eso he visto. Mi papá muchas veces lo he visto callarse y no darme la razón, sino dejar, ok, en esta va, tiene que aprenderla. Y cuando he regresado me dice, lo vi, pero estabas sentado en eso y tenías que aprender esta lección, pero nunca se fue, ¿verdad? Entonces creo que podemos manejar esa tensión de no necesitar la razón para poder dar un poco más de amor. Y es que el problema es que queremos criar a los niños como que fueran adultos y a los adultos como que fueran niños. Cuando cambiamos ese orden, el niño es niño y hay que criarlo como niño. Hay que darle instrucción. Y cuando sea adulto, hay que dejarlo ser adulto. Hay que darle dirección. Así que usted a su esposa y a su esposa no le hable así porque no es niño. No es un nene. Estamos hablando en serio, Eduardo. Eduardo, no es un nene. Déjelo que se equivoque un poquito más. Bájate, bebé. Bájate, bebé. Ay, amigos, qué rico ha sido poder estar acá creciendo en esta comunidad. Gracias a todos ustedes por compartir. Hoy hemos estado hablando del poder de la humildad. Yo quisiera pedirle a Eduardo que nos pueda dirigir en un momento de oración. Necesitamos a Dios, ¿verdad? Necesitamos a Dios para no solo ser humildes, para vivir en humildad. Necesitamos a Dios para que nos diga quiénes somos, Eduardo, y entonces avanzar en el camino que Él nos da. Padre bendito, el día de hoy, primeramente yo te quiero pedir, Señor, que todo orgullo que hay en mí lo pueda poner delante de tus pies, delante de tu trono, y que me ayudes a que yo poder ser humilde. Y hoy te pido, Padre Santo, que hay muchas oraciones que sabemos que en este momento se están dando para que tú te manifiestes en cada uno de estos hombres y mujeres que nos escuchan o que van a escuchar, que podamos ser humildes en tu nombre y marcar la diferencia en el entorno en el que estamos, que podamos reconocer nuestros errores, no por ganar una conversación o tener el control de una relación, sino porque todo el objetivo sea que manifestemos lo que tú has hecho en nuestras vidas para marcar la diferencia. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas el centro de nuestra vida. Si tú en este momento nunca has recibido a Cristo, te invito a que hagas esta oración y que lo hagas el centro de tu vida, que Él tenga el control, que ese orgullo de querer seguir manejando tu vida de la forma que te está apartando del buen camino, hoy puedas entregar esa vida y regreses a los brazos del Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Eduardo. Una oración
sumamente poderosa. Si les podemos dejar un último consejo a nuestros amigos el día de hoy, ¿cuál sería? Dejemos de ser orgullosos, entreguemos nuestra vida a Cristo y definitivamente vamos a cambiar nuestro entorno. Perfecto, muy bien, Nikki. ¿Qué Y les cuando diríamos? nos sintamos agrandados, recordemos que el orgullo llevó a Satanás a la caída eterna. Así que con los pies puestos en la tierra, con la mirada en el cielo. Muy bien, amigos. Ya sabe lo que le vamos a decir, pero antes le queremos recordar. Ninguno tenga de sí mismo una opinión que no debe tener, sino tenga la correcta, de acuerdo a la medida de fe que Cristo le ha dado. Pregúntele a Dios quién es usted y entonces usted va a poder comportarse, vivir y comunicarse con los demás de la manera correcta. Hoy hablamos del poder de la humildad, mañana seguimos con más crecimiento personal en Vaya con Dios y hoy le dejamos entonces con este último consejo: no vaya solo, no vaya mal acompañado. Todos le decimos, ¡Vaya con Dios! Dios los bendiga. Con Dios.